señora presidenta. Vamos a coincidir en algunos puntos, sobre todo con el senador Benzoussain, con el miembro informante, en torno a que no es una ley que vaya a resolver los grandes problemas que tenemos de vivienda en el país. Pero no digo que la cuestión es solamente los costos y la inflación, sino que fundamentalmente una política de viviendas que necesitamos instrumentar en todo el país, entendiendo que la primera vivienda para aquel trabajador, para aquel que quiere constituir una familia, se ha vuelto, salvo algunas excepciones importantes, como fue el procrear, prácticamente en el último tiempo la única política de Estado positiva que ha llevado a la casa propia. Quiero repasar lo que ocurre en mi provincia, en donde en la campaña que me tocó desarrollar como candidato a gobernador, recorriendo, dimos cuenta de no solamente una necesidad que, por supuesto, que es de Santa Fe, sino de todo el país. Pero la experiencia propia en Santa Fe indica que hay más de 100.000 personas anotadas esperando por una vivienda. A pesar de que cuando se terminen de construir lo que se ha desarrollado en nuestros 4 años fueron casi 20.000, estamos en una cifra realmente exigua. Y claro que esta ley es un paliativo, es un parche, pero que no va a resolver los grandes problemas, pero no solamente para el inquilino, sino también para aquel que de pronto heredó una casa y hoy lo tiene para complementar su sueldo, aquel jubilado que la tiene con sus ahorros de toda la vida para mejorar un tanto su jubilación, porque no todos aquellos que la ponen en alquiler son aquellos que viven de rentas y de la gran cantidad de viviendas que pueden haber construido en su vida, sino muchos trabajadores que ayudan con esta herencia que pueden haber tenido. Por lo tanto, creo que el problema de fondo es el que tenemos que encarar y que tiene que ser una de las políticas de Estado, que así como se construye una ruta, así como se construye una central eléctrica, así como se construyen distintas obras públicas, el tema de la vivienda debe ser fundamental y debe ser importante. ¿Para qué? Para que aquel con un sueldo digno, aquel que pueda pagar un alquiler, también pueda tener su casa con ese ingreso. Y esto es una política que no debe regular el mercado, sino el Estado presente, ese Estado que nosotros proponemos y que sirve y que ayuda a ordenar muchas de las distorsiones que tiene la realidad. Y no solamente la construcción de viviendas, que significa hasta una cuestión cultural en nuestro país. Todos aprendimos y venimos con esa herencia de querer tener nuestro techo, nuestra seguridad para generar la seguridad de nuestra familia. Es una cuestión cultural, pero es también una cuestión de derecho, la posibilidad de tener un hogar. Y por lo tanto, no solamente la construcción de viviendas significa ese derecho, sino también la generación de una economía que se da en torno a la construcción. También en una de las propuestas que presentábamos en esta campaña de la que yo hablaba, y hablando con empresas constructoras, veían de muy buen agrado un sistema que proponíamos en torno a exenciones impositivas a aquellos privados que pudiesen aportar a las constructoras que puedan construir edificios con departamentos y que esos departamentos en los primeros 5 años sean puestos en alquiler. Esto es, que el Estado incentive con exenciones impositivas a que los privados, junto con las empresas constructoras, puedan desarrollar esas construcciones y puedan ser puestas en alquiler en los primeros años, como condición sine qua non para tener esas exenciones. En definitiva, son programas, son ideas, son cuestiones que no tengo ninguna duda que se deben llevar adelante como políticas de Estado para solucionar un problema habitacional que no vamos a resolver solamente con una ley para alquilar. En la medida que haya más viviendas en alquiler, en la medida que haya más argentinos que puedan tener su propia vivienda,
Creo que esta alternativa de tener la casa propia o de tener que tener tantos inconvenientes para poder alquilar se va a ir achicando esa brecha. Pero, ¿por qué además vamos a acompañar estas modificaciones que están siendo presentadas en el Senado? Porque lo que llega de diputados es prácticamente una espada de Damocles para aquel que alquila. Porque renovar cada 4 meses sin tener ningún parámetro del cual aferrarse en torno a con qué alternativa vamos a hacer ese ingreso o con qué parámetros vamos a tener la indexación de esa cuota de alquiler, es prácticamente poner en una condición de alarma permanente a esa familia, que tendría que tomar sus ropas, sus muebles y mandarse a mudar si no arregla cada 4 meses. Es prácticamente una situación de desprotección que uno no puede acompañar de ninguna manera. Por eso, insisto en este concepto, no creo que sea una gran ley y no es una solución de fondo. Es un parche más a una situación que debemos encarar como política de Estado y ojalá que a partir del 10 de diciembre, con lo que nosotros deseamos, sea un gobierno de nuestro signo, que sea el gobierno de Sergio Massa encabezándolo, podamos atender una política de Estado que debe ser la de más construcción de viviendas, la de que pueda tener un acceso a aquel que trabaja y así como paga una cuota de un alquiler, pueda pagar la cuota de su propia casa y de esa manera estaríamos impulsando a resolver un problema que es una cuestión de derechos, donde hay una necesidad y un derecho, nos aferramos también a esa frase, a esa idea, y que un Estado pueda construir viviendas para su gente es también una política que ayuda a eso que también defendemos a ultranza, que es la justicia social, que es un derecho y que absolutamente es a lo que adherimos y a lo que pregonamos y lo que queremos seguir impulsando.